quién serán nuestros representantes, si Elena Valenciano o Arias Cañete o yo estemos o no en el Parlamento Europeo. Estamos votando quién queremos que presida el gobierno europeo. Y hay dos candidatos. Un candidato es Juncker, del que os hablé antes, que ha sido primer ministro de Luxemburgo durante más de 20 años. Y Luxemburgo es un paraíso fiscal. Es decir, antes hablábamos de la necesidad de tener una política fiscal europea. Bueno, pues el candidato de la derecha no solamente está diciendo que todo aquel que cambie de país y no tenga trabajo se quede sin subsidio, sin derechos, no solo sin subsidios, sin derechos, sino que además ha estado defendiendo con uñas y dientes en los últimos años cualquier avance en coordinación fiscal en Europa. En Luxemburgo existe el secreto bancario, en Luxemburgo, en fin, las rentas del capital apenas pagan. Antes veíamos la renta per cápita de Luxemburgo. Eso está absolutamente trucado, porque en Luxemburgo hay cientos de miles de ciudadanos que no son luxemburgueses, que viven en los alrededores de Luxemburgo y que trabajan en los empleos peor pagados y peor remunerados. De tal manera que la renta per cápita de Luxemburgo es la burbuja financiera, al igual que la burbuja financiera de la City de Londres. Pues obviamente esas rentas per cápita pues están muy elevadas, pero como bien sabéis, muy mal distribuidas. Pero el candidato de la derecha, que es un defensor de los paraísos fiscales, se enfrenta al nuestro, a Martin Schulz. Y Martin Schulz es un socialdemócrata alemán, y yo creo que no haría falta decir más, ¿no? Yo creo que los socialistas españoles conocemos a fondo el SPD, conocemos lo que significó el socialismo alemán para nuestro partido y para este país. Y la verdad es que Martin Schulz es un socialista alemán que nació en una familia trabajadora, que no pudo estudiar, que tuvo que trabajar desde muy joven. Aún así fue aprendiz, después fue librero, montó su propio negocio, entró en política, y entrando en política fue alcalde de su municipio. Y la verdad es que un municipio de poco más de 14.000 habitantes, ¿no? Y que en Asturias hay muchos de ese tamaño. Y siendo alcalde, después entró en el Parlamento Europeo, lleva una larga trayectoria en el Parlamento Europeo donde ha sido casi de todo. Y lo último que ha sido es presidente del Parlamento, y desde la presidencia del Parlamento lleva 2 años y medio con una campaña intensísima contra Merkel, contra el proceso de renacionalización de las políticas europeas, contra en fin, esta nueva agenda en Europa que se ha abierto de negociaciones entre los estados, rompiendo el método comunitario, rompiendo el camino de europizar el conjunto de las políticas que estamos integrando. Entre otras cosas porque europizando esas políticas se rinde cuentas al Parlamento Europeo. Y lo que ha ocurrido en los últimos años es que cada vez muchos avances que se han realizado, que por otra parte no han sido pocos, han sido a través de acuerdos intergubernamentales sin control parlamentario por el propio Parlamento Europeo. Y Martin Schulz no es Willy Brandt, no es Jacques Delors, no es un intelectual. Pero Europa no necesita ya grandes reflexiones. Entre otras cosas porque estamos a medio hacer. Todos sabemos lo que tenemos que hacer para tener una Unión Europea que funcione. Y necesitamos tener un presupuesto, necesitamos tener impuestos, que ese presupuesto obviamente emita deuda, que esa deuda es una deuda respaldada por la propia Unión Europea, es decir, son eurobonos por naturaleza, que ese proceso de integración económica y fiscal hay un camino de integración social. No hace falta ya grandes, en mi opinión, grandes ideólogos para esto. Se necesitó cuando empezamos a tomarnos esto en serio. Ahora necesitamos a alguien ejecutivo, alguien que tenga claro cuál es el objetivo, con capacidad de convicción y que no se deja avasallar por los Estados miembros. Y ese candidato es Martin Schulz. Y Martin Schulz tenemos ahora una situación en el Parlamento Europeo que está cada vez complicada, porque los populares nos sacan una diferencia notable entre Europa. Pero las encuestas ahora mismo nos están dando un empate técnico. Un empate técnico en España y un empate técnico en Europa. De tal manera que lo que ocurra de aquí al 25 de mayo va a ser vital para que los socialistas seamos más en el Parlamento Europeo. Porque si los socialistas somos más en el Parlamento Europeo, tendremos un presidente socialista. Y por eso
es importante votar al Partido Socialista, con independencia de que yo os caiga mejor o peor, porque o es Juncker o es Martin Schulz. Y esto es muy importante en esos momentos de desafección política, de críticas a los partidos tradicionales, sois todos iguales, no, somos todos iguales, nada que ver, no tenemos nada que ver. Y necesitamos aglutinar el voto del cambio en Martin Schulz, porque o es Martin Schulz o es Juncker. Y Juncker no va a hacer nada de todo esto, no va a construir un presupuesto comunitario, no va a construir una política fiscal europea, no va a hacer un plan de estímulos a través del presupuesto, a través del Banco Europeo de Inversiones, que obviamente habrá que reformar el Banco Central Europeo, pero para reformar el Banco Central Europeo necesitamos un presupuesto, porque sin presupuesto no hay Banco Central que pueda tirarse a la piscina como se tiró la Reserva Federal. Necesitamos un presupuesto que sustente la política monetaria, y para eso tenemos que ganar las elecciones. Y la verdad es que, bueno, pues en estos días que estoy recorriendo Asturias, estoy intentando trasladar la importancia de votar el 25 de mayo, porque todos somos conscientes ya de la importancia que tiene Europa. Llevamos años de crisis, Europa nos pide ajustar pensiones, Europa nos pide una reforma laboral, Europa nos pide subir el IVA. Quien no tenga claro ya que todo lo que estamos sufriendo viene de Europa, no vive en este país. Lo que no sé si todos somos conscientes es de que eso sea así depende del resultado de las elecciones. Que esto no es una catástrofe, no es una tormenta, no es el resultado de una crisis meteorológica, no. La agenda de recortes, de ajustes en España y en Francia y en Italia y en todos los países ha venido impulsada y obligada por una mayoría de derechas en el Parlamento Europeo y en el Consejo. Y ahora tenemos la oportunidad de votar y de decir si estamos de acuerdo con esto, y les damos 5 años más, en el cual ya no hablaremos de recortes, hablaremos de un cambio notable en la naturaleza del proyecto social europeo, o votamos a los socialistas, o nos votan, ¿no? o votamos al Partido Socialista. Y ese empoderamiento de la ciudadanía es lo que necesitamos, porque esta crisis y estos recortes no son un desastre natural, es el resultado de unas políticas, y los ciudadanos europeos estamos llamados a votar el 25 de mayo para evitar que esto siga así, para cambiar las tornas, para tener un presidente socialista que le plante cara a los gobiernos nacionales y que le plante cara a esta agenda de recortes, que por otra parte será necesario si en 2015 ganamos en España, porque si en Europa no ganamos los socialistas, yo no sé si merecerá la pena ganar en España en el 15, porque nos vamos a volver a ver absolutamente acorralados por la derecha europea, a obligarnos a hacer ajustes, a obligarnos a tener objetivos de déficit, en fin, a hacer aquello que no queremos. Pero para no hacer eso, si gobernamos, necesitamos ganar en Europa, que es condición necesaria para que en España pueda haber un gobierno de izquierdas con capacidad de actuación. Así que nada, muchas gracias y a votar.